¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios? Que la bendita presencia del Todopoderoso y la luz que nos ha traído por medio de Jesucristo, con todo mi corazón, no hay mayor cosa que yo le pueda desear a nadie aquí en el planeta Tierra, sobre todo a los que son mis hermanos en Cristo Jesús. Que la bendita gracia y la presencia de Dios esté con cada uno de ustedes y que podamos, benditos hermanos, echar mano de esta bendita riqueza que es este bendito pan, este bendito maná que nos ha dejado como pueblo suyo a todos los que estamos con hambre y con sed de justicia. Me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 35, Hechos capítulo 14, 16. A todos mis hermanos en Cristo Jesús, suscriptores, México, Estados Unidos, Perú, España, Colombia, Brasil y a todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra, deseo de todo corazón en oración a Dios para que dé un fruto de conversión y podamos estar preparados para cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, como lo declara la bendita palabra. Bueno, estamos viendo cómo en Listra Pablo predica el Evangelio y en el momento en que hacen una sanidad, dioses semejantes a hombre, Júpiter, y empiezan a quererlos adorar. Creo que aprendimos mucho sobre la gloria que se le debe dar a Dios, el veneno de Satanás que ha traído muchas veces a los siervos que se jactan de ser algo, y cómo estos hombres están dando testimonio del Creador de los cielos y de la tierra para que se aparten de esa vanidad, de esos dioses que por ignorancia, cuando entró el pecado al mundo por un hombre, pues Satanás trajo todos esos ídolos, todos esos dioses. Por eso dice en el 16, sigue hablando Pablo, cuando después de que se desgarró la ropa y dijo, nosotros somos semejantes a ustedes. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Gente que no era probablemente judía en ese momento, sino gente que era gentil y que se les estaba predicando, se les está dando testimonio precisamente porque los querían adorar, que en el tiempo pasado, antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, Dios permitió en su paciencia no nada más al primer pueblo soportar el pecado como ya lo vimos, sino también a nosotros en su paciencia dejarnos con esos dioses vanos que teníamos. Y quiero hacer un poquito de resumen, referencia, bendito hermano y bendita hermana, cómo es que entraron estos dioses a nuestras vidas, cómo es que los adquirimos, cómo es que Dios lo permitió. Claro que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza en Génesis, nosotros conocíamos a Dios, pero en el momento en que Adán y Eva desobedecieron y murieron, se apartó el espíritu, dejaron de ser seres espirituales y Dios se apartó de ellos. La bendita palabra de Dios nos dice que entonces vino la fundación del mundo. Esto quiere decir, Satanás tomó el imperio, Dios lo permitió porque escrito estaba, y Satanás metió todas estas cosas cuando no conocíamos a Dios. Bíblicamente también nos enseña la bendita palabra que el hombre está creado para saber que es eterno y, muy importante, para adorar algo. De hecho, el ateo, los que no creen en nada, terminan adorando algo. Todos los seres humanos, sin excepción a ninguno, terminan adorando algo. Terminan adorando a un futbolista, a un cantante, una colección de relojes, colección de monedas, arqueología, a su esposa, a sus hijos. Claro que ese es un amor natural, pero una cosa es el amor y otra cosa es la idolatría, ¿no? Decir, sin ti me muero, sin ti no puedo vivir. Terminan adorando un trabajo, etcétera. Entonces, Dios nos ha cableado para adorar algo. En el momento
en que Dios apartó de nosotros y entró el enemigo de Dios, pues el hombre tomó una piedra, tomó un palo, tomó lo que tenía y decían, estos son nuestros dioses que nos han, que debemos de adorar. También recordemos que la idolatría y estos dioses comienzan en Génesis, efectivamente comienzan con este cazador que viene de la descendencia de Cam, del segundo hijo de Noé después del diluvio, y que esta descendencia que fue la que habitaron en Canaán, lo que hoy es Israel, que fue una descendencia pues maldita, ya profetizada por Dios como pueblo del diablo, de Satanás, pues de ahí salió un cazador llamado Nimrod, que cuando Dios había dado el mandamiento a Noé y a sus hijos de multiplicarse y de llenar la tierra y sojuzgarla, obviamente para dar testimonio de Dios, este cazador, después de algunas generaciones, ya muerto Noé, en vez de hacer las cosas como Dios dijo de multiplicarse y llenar la tierra, los juntó en un valle, ya no se multiplicaron porque Nimrod representa un instrumento del diablo, representa simbólicamente al enemigo, un hombre, un cazador que viene en Génesis, que convence a todos para levantar una torre llamada Babel. Es una torre impresionante que se estaba levantando porque querían llegar hasta las cúspide del cielo. Recordemos que Satanás nos ha traído el veneno de la altivez, de la soberbia, la sabiduría de la metafísica. Tú vales, tú puedes, tú eres, cuando Dios ha venido a enseñarnos todo lo contrario. El pobre de espíritu, tú no eres nada sin mí, eres polvo, eres como un tamo al aire, eres como una estopa a la lumbre, que es lo que nos enseña Dios. Bienaventurado el pobre de espíritu, a lo contrario de lo que enseña la sabiduría del mundo. Tú vales, tú eres, tú puedes. No. Recordemos que este pacto es por fe y no es por obras, sino es mediante el Espíritu Santo. Entonces, este hombre Nimrod, pues es lo que trajo, ¿verdad? Alzar una torre de Babel hasta la cúspide, pues es tú vales, nosotros vamos a ser como Dios, nosotros vamos a tener una altura, esa es la soberbia. En el momento en que todos ya estaban concentrados a levantar esta torre, entonces descendió Dios y confundió la lengua de todos los seres humanos que en ese momento habitaban y que ya habían sido engañados, y les confundió la lengua. De ahí, de hecho, bíblicamente vienen pues, los dialectos y todas las lenguas a nivel mundial, porque se hablaba una sola lengua. Antes de la Torre de Babel se hablaba una sola lengua. De hecho, Babel significa confusión de lenguas, es lo que significa Babel. Y antes de la Torre de Babel, pues teóricamente se cree que se hablaba una lengua puesta por el hombre, por la Biblia, como semítica, por el hijo mayor de Noé, llamado Sem, así, una lengua semítica. Pues hablaba una sola lengua. Entonces, los hombres, cuando ya no pudieron ponerse de acuerdo, pues antes de que Dios confundiera la lengua, ya tenían dioses, porque en ese lapso de la Torre de Babel murió Nimrod, y su esposa dijo a toda la multitud que su esposo había reencarnado en el sol. Desde ahí viene la adoración al sol. Yo le invito a que haga un estudio de la historia que queda plasmada en libros de historia para que vea ese fundamento. Luego la esposa también muere y el pueblo empieza a decir que es la luna, luego el hijo porque tuvieron un hijo, y así hicieron tres dioses. La reina de los cielos, que fue conocida después como Astarte, como la Diana, como Astoret, y ahí entra Baal y entran todos los dioses que se nombraban de diferente manera, conllevando a los mismos,
porque cuando Dios confundió la lengua de estos hombres y confundió la lengua de ellos, pues cada uno se fue con ese Dios, pero con una pronunciación diferente. Es decir, usted lee en la Biblia, la reina de los cielos como Astoret, como Astarte, y Astoret y Astarte es la misma pero con diferente vocablo por la lengua que Dios les dio en ese momento. Entonces, cada uno se fue y empezó a adoptar estos dioses por no conocer a Dios, y por eso Dios dice que en el tiempo pasado se permitió de cierta manera. Por eso en este pacto, cuando vino Cristo, dijo: yo soy la verdad, como dice en Efesios 2, a los que han leído la Biblia 2:22, que nosotros antes estábamos ajenos al Dios verdadero, adorando por naturaleza lo que no sabíamos. Y claro, Cristo Jesús viene, el único pueblo que tenía conocimiento del Creador de los cielos y de la tierra era el pueblo hebreo. De ahí en fuera, antes de que viniera Cristo, ninguna nación, todos tenían dioses. Grecia, Roma, Egipto, los babilónicos, los sirios, los filisteos, todos tenían dioses que no era el Dios del cielo y de la tierra. El único era el pueblo judío. Ahora dice, fíjense bien como dice aquí, varones hermanos, dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Él ha dejado, Dios ha dejar en las edades pasadas. Está hablando antes de Cristo. Por eso es muy importante saber que Cristo Jesús no nos vino a juzgar, que Cristo Jesús vino por pecadores, que Él no nos vino a juzgar, que va a haber un juicio porque ya vino el Salvador y muchos han rechazado al Dios verdadero y se han amoldado a sus dioses. Bueno, ese es otro tema, que Dios es justo y algún día va a juzgar a la humanidad, pero de cierta manera Dios permitió, porque entró el pecado al mundo, y para eso mandó a su Hijo Jesucristo, para volver de los muertos, para volver del engaño y para volver a la verdad. Y aquí estamos viendo en el libro de los Hechos, sí, efectivamente un pueblo que en Listra, pues que adoraba lo que no es. ¿De dónde vino eso? Bueno, yo le hice un resumen desde dónde viene todo esto. Dice entonces, ayer también, en el versículo 15, ya el último, dice: os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, dice así, va, venimos a que dejen esas cosas vanas, a que dejen esos dioses que por ignorancia tuvieron, y se conviertan al Dios vivo. Esto es muy importante, porque ¿cuál es la conversión? Primeramente, dejar los dioses que nosotros teníamos antes de conocer y que les dábamos culto, les dábamos honra, y convertirnos al Dios vivo es tomando la imagen espiritual. Porque así dijo nuestro Señor Jesucristo cuando vino: mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, la conversión precisamente viene en el llamamiento, cuando se nos predica el Evangelio. En el Evangelio por fe nosotros nos bautizamos en agua, morimos a la carne, cuando salimos del agua resucitamos mediante el poder de Dios, y todo el discipulado que nosotros vayamos a tener por medio del amor de Dios y por medio de sus instrumentos es para irnos convirtiendo, para irnos alejando del mundo y llegar a tener la imagen de Dios, la nueva criatura, la imagen que se perdió en el Edén. Y todo aquel que termina su discipulado conforme al amor de Dios, conforme a la fe, conforme al Evangelio, alcanza la estatura del varón perfecto. La conversión es llegar a tener la imagen de Dios y a poder amar a Dios y al prójimo, y a poder caminar como Jesucristo caminó por fe. Esa es la conversión de un ser terrenal a un ser espiritual que no tiene nada de comparativa. Entonces, precisamente el Evangelio fue para dejar esos dioses falsos
que se introdujeron desde el Antiguo Testamento y convertirnos al Dios vivo, como también hoy, ¿verdad? Pues los dioses que yo tenía anteriormente, exceptuando a la guadalupana, a los santos, porque yo fui católico, también estamos hablando de los dioses, como le he venido tocando yo el tema, donde ponemos nuestras vidas y nuestras confianzas y hacemos ídolos y dioses en el momento en que no podemos separarnos de ellos. Entonces, lo que Dios quiere con el Evangelio, como estos hombres, es para que todos aquellos que en Él creen vuelvan a tener el privilegio para lo que Dios nos hizo. Porque la bendita palabra nos dice que todo lo que tiene hálito de vida, todo lo que tiene soplo de vida, todo lo que está vivo, adora a Dios, sirve a Dios. La bendita palabra nos dice que todo lo creado, estrellas, sol, luna, animales, árboles, ángeles, potestades, gobernantes, tronos, todo, absolutamente todo lo que Dios hizo fue para un servicio, fue para adorarlo a Él y no para estar como ovejas extraviadas y errantes, perdidas por el engaño de Satanás, buscando cada uno su Dios y a quien adorar hoy. Entonces, por eso dice, en las edades pasadas, ya lo vimos, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Ahora dice, bien, no nos dejó abandonados así. Claro que fue un plan que Dios estableció desde que entró el pecado. Dios tiene sus tiempos, Él es sabio, Él es perfecto, Él permitió la preparación desde que entró el pecado con un pueblo para venir a Jesucristo, pero sin embargo, en todo ese lapso, Dios nos siguió dando el sol, nos siguió dando la pera, la manzana, la lluvia, la tierra, no nada más al pueblo hebreo, sino a todos. Ahora, también aquí, en el momento en que Pablo está haciendo esto, está quitando toda la gloria a los dioses que ellos tenían, porque efectivamente en Egipto, en Babilonia, en Roma y en varias ciudades tenían dioses de la lluvia, dioses de la siembra, dioses de la cosecha, incluyendo a México. Entonces, aquí ya les está diciendo que el que traía la lluvia, el que trajo todas estas bendiciones, era el creador de los cielos y de la tierra. Dice, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Sí, es muy importante saber, bendito hermano y bendita hermana, que desde el principio, cuando Dios hizo el planeta Tierra, ¿para qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿O cuál es la enseñanza que Dios nos deja en la Biblia? Bien, la enseñanza es que aquí somos gente de paso, extranjeros, que el planeta Tierra, bíblicamente Dios lo hizo para probar al ser humano, para enseñarle, para darle una preparación y luego ir a un juicio, y el que haya pasado el examen, en pocas palabras, ir a la vida eterna. Pero mientras, esta casa donde nos está dejando de estudio, nos dejó comida, nos dejó paraísos, nos dejó mar, ríos, árboles, campos, selvas, en donde también podemos nosotros disfrutar del canto de un pájaro, ¿por qué no? También un apóstol, un maestro, un profeta, aunque esté trabajando y aunque muchas veces no estamos buscando vacaciones, pero sí cuando Dios nos permite ir a algún lugar a evangelizar y tenemos un tiempo de reposo donde no tengamos que enseñar y terminamos la obra en un día, podemos deleitarnos del canto de un pájaro, podemos deleitarnos de la vista del mar, de un río. Yo aquí, por ejemplo, pues en la Ciudad de México no tengo mar, no tengo río, pero sí tengo una área de muchos árboles, tenemos un parque aquí en la esquina y pues bueno, por lo mismo que es una zona muy arbolada, pues siempre hay cánticos de pájaros, siempre veo pájaros y
eso a mí me deleita, eso a mí, el aire, cuando veo llover, pues lo disfruto, me alegra el corazón, todas esas cosas que me dejó Dios, también cuando, antes de ser cristiano, cuando me iba a comer un taco y ahora más, pues es para alegrarme el corazón. Entonces, de eso está dando testimonio Pablo. Pocas palabras les está diciendo y les está dando a conocer el verdadero Dios. Dice, y diciendo, estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. A pesar de todo este discurso que Pablo les dijo, pues aún así la gente estaba tan dañada ya o inclinada a adorar algo y de ver algo que no dejaban de ofrecerles sacrificios a ellos. Aunque les dijeron, nosotros somos humanos, nosotros no. Y difícilmente lograron que la gente entendiera en ese momento. También vemos un corazón inclinado a adorar algo. Y acuérdense, bendito hermano y bendita hermana, que ayer estábamos viendo la enseñanza de que estos hombres, si hubieran tenido el fruto del diablo, hubieran sido astutos para engañarlos y para que los trataran como dioses y saquearan esa ciudad, como hoy están saqueando a muchas ovejas, engañándoles con ciertos poderes que tienen delegados, a veces por Dios para engañar, cuando estuvieron bien, pero ahora por Satanás. Dice, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahora fíjense bien, esta gente, pues decían eran dioses, esta gente estaba Pablo y estaban tratando de hacer, Pablo y los que iban con ellos, estaban tratando de hacer un trabajo de evangelización. El trabajo que Cristo Jesús les encomendó de ir a bautizar a todo el mundo y convertirlos a Dios. Pero estamos viendo siempre la oposición como lo hemos estado viendo en todo momento. La batalla, la oposición con los de la circuncisión, que ya le he explicado, bendito hermano y bendita hermana, que es una sombra de lo que hoy está ocurriendo y lo que siempre ha ocurrido en el trayecto de los que predicamos el verdadero evangelio y lo que predicamos, lo que Cristo Jesús vino a predicar. Recordemos que nuestro ejemplo a seguir, el primogénito de toda la creación, nuestro Salvador, Él fue perseguido por estos mismos y fue los que Dios permitió tomarlo para llevarlo a la crucifixión. Ahora, fíjense bien, entonces vinieron judíos de Antioquía. Fíjense nada más el fruto ya de no dar el evangelio, de no tener misericordia, sino de ir a perseguir a la iglesia. Como Pablo, recuerde también que en vez de enseñar, en vez ya de congregarse, ya tenían un corazón lleno de veneno contra la luz, contra Cristo. Y en vez de, yo creo que dejaban de hacer sus cultos por ir a perseguir a la iglesia. Así también, recordemos que estos hombres estaban en Listra. Y desde Antioquía escucharon que Pablo y que ellos estaban dando el mensaje de Cristo. Y desde ahí vinieron judíos de Antioquía y de Iconio también, que persuadieron. Recordemos que Pablo había estado en Iconio y que también hubo oposición y había tenido que salir de ahí. Entonces, lo que Dios nos da a entender, y espero que usted, si verdaderamente tiene temor y escucha la palabra para aprender el verdadero camino, aprenda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra Satanás. ¿Y cómo opera Satanás? Por medio de los seres humanos para ir en contra del amor y en contra de la verdad, en contra de lo que dejó Cristo Jesús para una conversión verdadera.
Ahora, que persuadieron a la multitud que estaban creyendo o todavía estaban confundidas, todavía no les sentaba el 20 porque estaban adorando y en vez de ayudar, porque estos son piedra de tropiezo para el Evangelio, estos se echan a perder y hacen vana la cruz de Cristo. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, la ira de Dios. Por eso dice la palabra en Apocalipsis que el juicio empieza por la casa de Dios, que somos los que creemos que somos doctores de la ley o creemos que somos siervos y estamos sirviéndole a Dios. Ok, estemos en la verdad o estemos en la mentira, no importa. Yo también voy a ser juzgado y también los que tengan este fruto van a ser juzgados. El día que venga Cristo Jesús, el juicio empieza por su casa. Y claro, a cada quien le va a dar su retribución. Porque si yo fui una piedra de tropiezo para hacer vano el plan de Dios, para hacer vano el sacrificio de Cristo, y fui un instrumento del diablo por aferrarme al pecado, por aferrarme a los deseos de la carne, al egocentrismo, porque ese es el fruto cuando uno no quiere tomar la cruz, cuando se le hizo dura la palabra. Recuerden, ese es el fruto que Dios permite. Entonces va a venir el juicio, pero estamos viendo el fruto. ¿Qué pasó? Persuadieron a la multitud y habiendo apedrado a Pablo. Ahí está. Recuerde que hizo Caín con Abel, porque él era justo. Caín tomó y mató a su hermano, ¿verdad? Y mató a su hermano. ¿Por qué? Porque las obras de su hermano eran buenas y las de él eran malas. Y aquí lo estamos volviendo a repetir. Y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto. Imagínense nada más todo lo que padecieron estos hombres. Yo le vuelvo a repetir. Si Pablo estuviera hoy aquí con nosotros, yo le aseguro que su espalda estaría llena de llagas, su cuerpo lleno de cicatrices, ¿sí? ¿Y cómo están los apóstoles de hoy? Con caras y pielecitas, con cremas caras, con perfumes y con trajes delicados, con ropas delicadas, nadie les puede tocar, en hoteles de 5 estrellas, con comidas diferentes a los de los discípulos, en yates, en aviones. ¿Va viendo la diferencia? Bendito hermano y bendita hermana, de lo que es un verdadero siervo de Dios y del engaño que hoy la mayoría de la gente está y que les cree y los escucha. Bueno, entonces, pensaban que estaba muerto. Ahora, esto se llamaba lapidar y no era un rocazo, eran varias piedras. Lo tomaron y lo arrastraron. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y yo digo, bendito hermano y bendita hermana, quizá murió. Aquí lo rodearon los discípulos para orar por él. Todos los versículos no están tan expandidos para dictaminar la historia exactamente como fue, pero sí nos da a entender muchas cosas, ¿verdad? Porque una vez que fue apedrado con sangre y pensaban que estaba muerto, en el momento en que sus discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé. O sea, ningún hueso roto, nada de que hay las descalabradas. Dios es poderoso. Y al día siguiente, ahora, atención, bendito hermano y bendita hermana, ahí hubo una piedra de tropiezo para el Evangelio. Ahí no dice que en el momento se hayan convertido. Claro que se quedó la obra porque Dios, nadie puede contra Dios, pero tratan de truncar. Luego miren lo que dice, salieron con Bernabé para irse a Derbe. Vamos a ver que en cada ciudad donde iban, a cada lugar donde iban, era para trabajar, porque es lo que también estamos aprendiendo en este bendito libro. ¿Qué hace Dios y cómo actúa Dios por medio de un ser humano? Dice, y después
De anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Nuevamente, lugares donde ya los habían perseguido. Ahora, aquí en Derbe, cuando llegaron, para poder, dice, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad. Ahora, yo le digo algo. El Evangelio, para poderlo anunciar, bendito hermano y bendita hermana, a toda una ciudad, no es una sola vez, es por grupos, es salirle, es caminarle, es entrar en las sinagogas, es ir con los gentiles, es quedarse varios días. Y un apóstol no nada más se quedaba y cuando se bautizaban y creían en Cristo Jesús, se iba y los dejaba y dejaba pastor y no, sino que se quedaba a enseñarles por 2, 3 meses a que tuvieran una plataforma, una base, y luego dejaba la iglesia y se iba a otro lugar. Pero para poder hacer todo eso, recuerde lo que estamos aprendiendo. ¿Qué se necesita? La cruz. Yo vuelvo a repetirle, bendito hermano y bendita hermana, usted conoce un representante que todos los días haga esto. Y que hoy hay muchísima necesidad del Evangelio. Bueno, los que no hacen esto, no imitan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo, el cual nos maneja, nos inclina, porque no es por obras, para dar este fruto. Esa es la manifestación de tener a Dios, de que un siervo tenga a Dios adentro. Entonces muchos creyeron al anunciar, los discípulos volvieron a Listra, volvieron a Iconio y Antioquía, donde ya habían predicado, donde ya... ¿Por qué volvían? Volvían para ver cómo estaban las iglesias cuando Dios se las permitía. Cuando tenían mucha obra y no podían regresar a ver cómo iba la obra que habían dejado, para eso utilizaban las cartas que hoy conocemos que están escritas aquí en la bendita Biblia, como a los Efesios, a los Tesalonicenses, a los Corintios, etc. Y de igual manera también todos los apóstoles, cuando dejaban un fruto, mandaban siempre diáconos, mandaban siempre mensajeros para ver cómo estaban. Aparte de las cartas, siempre mandaban mensajeros para quedarse unos días para ver qué fruto tenían y volver a llevar el mensaje al apóstol de que si estaban en peligro o no estaban en peligro o iban bien. Pero en todo momento el trabajo que iba dejando Dios por medio de estos hombres era siempre supervisado. Fíjense bien, y aquí lo dice en el versículo 22. ¿Qué es lo que hacían? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que bíblicamente cada que Pablo llegaba a una ciudad y dejaba por medio de Dios un fruto de gente que creía, recordemos que se quedaba ahí una iglesia, se quedaban profetisas, se quedaba un grupo de hermanos a dar un seguimiento a los discípulos. Ahora, es muy importante que aquí Pablo, cuando regresaba a estas ciudades, ya no iba a predicar las buenas nuevas de salvación. Más bien, fíjese bien, ya la diferencia después de unos meses, de 2 meses, 3 meses, 4 meses, cuando una persona se le sembró la semilla, se bautizó y nació, cómo se le habla ya de diferente manera, cómo se le enseña ya no arrepiéntete, va a venir un juicio, sino fíjese bien, pongamos atención. Dice, y después de anunciar el Evangelio, confirmando los ánimos de los discípulos, confirmando los ánimos. Bien, un verdadero siervo de Dios, ¿cómo puede confirmar los ánimos de los discípulos? ¿Y quién es un discípulo? ¿Y quién puede ser un discípulo? ¿Y a quién se le puede enseñar la palabra de Dios? Bueno, remontémonos primeramente a lo que dijo Jesús. Nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue todos los días. Ese es el requisito para poder entrar a la universidad
o a la primaria, lo que usted quiera, a la escuela del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí empieza. Y recuerde, la cruz es creer que el pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado la muerte, creer que todo lo que yo hacía era pecado, creer que yo estaba en las tinieblas, que estaba muerto, y por fe ser rescatado para empezar una vida y ser obediente, separarme absolutamente de lo terrenal, de lo carnal. Eso es ser un discípulo. Comer de la carne de Cristo y beber de su sangre es entender que Dios quiere una muerte a la carne, a lo terrenal, al mundo, y empezar una vida nueva. Ahora bien, entonces puedo ser alumno. Entonces, si yo entré conforme Dios lo estableció y Cristo Jesús lo estableció, entonces entré por la puerta del redil y escucho la voz del pastor. Y el pastor cuida del rebaño, el que entra por la puerta del redil. Ese es el discípulo. Ahora, estos se les había predicado conforme Cristo Jesús vino a enseñarnos cuál era la entrada. Estos eran discípulos. Cuando dice discípulos es porque tomaron su cruz. Ahora bien, darles ánimo, ánimo. Sí, una vez que nosotros, bendito hermano y bendita hermana, y se lo digo yo porque puedo entender la bendita palabra, porque todos los que entramos por la puerta y empezamos a ser guiados por Dios, que nos empieza a salir del mundo, empezamos a tener mucha oposición desde un principio. Le digo yo algunas experiencias que tuve en su momento. Cuando me convertí al cristianismo, yo recuerdo que mi familia de carne me empezó a, pues como a ver raro por haber dejado las creencias del catolicismo, ¿verdad? Y después de un tiempo, cuando vieron que yo iba saliendo del mundo, pues peor tantito. Y también amigos, amistades estuvieron en contra, empecé a perder familia de carne, empecé a perder amigos, empecé a perder. ¿Por qué? Porque pues obviamente el discipulado me empezó a sacar del mundo y el mundo me empezó a aborrecer. Por ser una criatura diferente y por no entender, claro que yo todavía no tenía la capacidad ni el crecimiento para hablar con denuedo a la palabra, sino a lo que podía les explicaba, pero muchos se burlaban, muchos me decían que qué me había pasado, que qué me había lavado el cerebro. Muchas veces recibí insultos y groserías por irme alejando de las costumbres y de la vana manera de vivir, la cual recibí de mis padres. Como lo dice en Pedro, sabiendo que fuiste rescatado de la vana manera de vivir que revisiste, y empecé a perder familiares, empecé a perder amigos, empecé también con pruebas, porque todo lo que Dios escoge, como es un camino de fe, como es un camino de que necesitamos ser metidos al horno de fuego para que podamos ser oro puro, esto quiere decir para que podamos llegar a la santidad, Dios nos permite pruebas, como se la permitió a Adán y a Eva, y los probó a ver si eran fieles o no, así como probó también a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Así de igual manera, en Santiago y en varias partes de la Biblia, nosotros vamos a ser probados, pero en las pruebas muchos se han desanimado. En la tribulación, en la oposición, muchos se han desanimado. Y precisamente la iglesia, el apóstol y la iglesia, estamos para darle ánimo con la palabra, con la vida eterna, el por qué pasan las cosas, los razonamientos, las bendiciones y las maldiciones, y en equipo y en solidaridad por medio del Espíritu Santo, dar ánimo, como ya lo vimos, a los débiles en la fe, a los que van empezando. Por eso, recordemos que Pablo tenía poco de haber ido a estos lugares a evangelizar y estaba fortaleciendo con la bendita palabra. Ahora, otra vez, bendito hermano y bendita hermana, meditemos. Estamos viendo el fruto de Dios a una iglesia, la preocupación por el rebaño para que no sea arrebatado.
Entonces dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, a que no dejaran la cruz. La fe, es decir, mira hermano, ya Dios te llamó, las promesas que están escritas aquí, que vas a poder entender, que vas a tener un crecimiento, que vas a ser fuerte, que vas a ser joven, que vas a poder caminar en el mar. Por favor, hermano, los exhortaban con la palabra a que permanecieran para que conforme a la bendita palabra, como discípulo, vamos siendo acreedores a todas estas riquezas que Dios nos ha delegado, conforme nosotros vamos siendo probados y conforme nosotros vamos siendo enseñados y vamos teniendo un crecimiento tanto de fe como un crecimiento espiritual por manos de Dios. Pero sí, hay que exhortar, hay que dar ánimo con la bendita palabra de Dios a que permanezcan en la fe, en la cruz, en el mundo, no en el mundo, perdón, alejados del mundo. Dice, y diciéndoles, fíjese bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, es lo que le digo, hoy no enseñan eso, ¿verdad? Es necesario que a través de muchas tribulaciones, muchas pruebas, tribulaciones o pruebas, entremos al reino de los cielos. ¿Por qué? Mira, le voy a dar un ejemplo. Yo tengo una casa en una esquina donde hay 2 avenidas transitadas todos los días. Y tengo un jardín en esa casa. Tengo un hijo de 6 años que ya me voló el balón 2 veces, abrió la puerta y salió corriendo y estuvo a punto de ser atropellado. Pero la libró. Entonces yo me siento con mi hijo y le digo, hijo, por favor, mira todos los carros que están pasando, a la próxima un carro te va a atropellar y te va a matar. Hijo, yo tengo que salir a trabajar 2 meses. Prométeme por favor, si me amas, que si se te vuelve el balón, no vas a salir detrás de él. Y cuando yo compre todo, te compro estos 3 balones. Pero déjame ir tranquilo, prométemelo, ¿me amas? Porque si me amas, me vas a obedecer. Sí, papá, te amo, lo voy a hacer. Bien. Y yo contrato a un chico malo, ¿verdad? Y le doy dinero y le digo, mira, tu trabajo va a ser que convenzcas a mi hijo, un niño también, que convenzcas a mi hijo, que juegues con él y que lo convenzcas, que vueles el balón y que lo convenzcas para salir. Te voy a dar una cierta cantidad de dinero para el niño, ¿no? Atractiva. Bueno, entonces bien, yo me despido de mi hijo, pero no me voy, ¿verdad? Adiós, hijo, que estés bien. Le hago saber que me voy, pero me quedo en el cuarto de hasta arriba que tengo, donde nunca mi hijo ha entrado, que es el cuarto de servicio, vigilándole a ver si me obedece. Ahora, empiezan a jugar y este muchachito vuela el balón adrede y le dice, sal para seguir jugando. Y mi hijo tiene ganas de seguir jugando, es un niño, ya no tiene balón. Y se acuerda de lo que dije, no, le dice, no, ¿por qué? Porque le prometí a mi papá que no iba a salir. Y él le dice, pero no está tu papá, no hay problema. ¿Quieres que me vaya? ¿O quieres que juegue contigo? Porque si no me voy mejor. Si ya no hay balón, mejor me voy, qué aburrido. Sal por el balón. Entonces dice, no salgo. Y todavía le dice, bueno, te voy a ofrecer tanto dinero con tal de que sigamos jugando. Entonces, como él sabe que yo le voy a pagar, no sé, 10,000 pesos, le ofrece 5,000. Órale, sal. Y lo tienta. Y lo tienta. Y no está tu papá. Dijo que iba a tardar una semana. Apenas van 3 días. Sal. No hay nadie. Ahora, bien. Si mi hijo sale, lo más seguro es que lo atropellen. Pero me va a dar una tristeza a mí de saber que no me amó. Pero si mi hijo le dice no, a pesar de las seducciones y de las tentaciones, yo sé que mi hijo
mi hijo ya pasó una prueba y que yo en esa prueba me quedo tranquilo y luego viene otra prueba, diferente a la del balón y de diferente manera. Así, bendito hermano y bendita hermana, es el crecimiento espiritual cuando uno es llamado. Cuando uno es llamado, Dios nos puede probar con el dinero, con falta de dinero, con falta de trabajo, nos puede probar con la familia que nos hace un lado, nos puede probar con oposición de amenazas, nos puede probar Dios para ver si verdaderamente somos fieles al llamamiento y al pacto y por fe esperamos las promesas. Que Él dijo, nunca te voy a desamparar. Entonces, yo le hago resúmenes y ejemplos para poder entender por qué es necesario que nosotros seamos probados y también enseñarles a los que tienen 3, 4 meses, ¿no? Porque muchas veces dicen, no me los molestes, no los espantes, se nos van a ir, nos vamos a quedar con muy poca gente. ¿Dónde están los diezmos? ¿Dónde están las ofrendas? No los amenaces, no les digas, diles que van a tener casa, diles que van a tener dinero, diles que son príncipes, diles que nunca van a sufrir, diles... No, esa es una doctrina del diablo. Por eso tenemos la bendita Biblia abierta. Y son discípulos. También estamos viendo la oposición que un siervo enfrenta, ¿verdad? Porque si a mí me dicen, ¿sabes qué? Vas a crecer, vas a llegar al ministerio y te pueden matar, vas a padecer, vas a sufrir, vas a llorar. Pues bueno, me están diciendo la verdad porque Cristo Jesús dijo, el que no padece juntamente conmigo no heredará el reino de los cielos, y nos da un razonamiento a la palabra del por qué vamos a padecer como ministros, pero también se nos da razonamientos de por qué no van a venir muchas tribulaciones a nuestras vidas. Entonces, sobre todo cuando habla les va a venir muchas tribulaciones, acuérdese que una tribulación es en el mar, es cuando viene un ciclón, cuando viene un huracán y levanta olas y hunde barcos, esa es una tempestad. Ahora, el mar representa el mundo, ya le dije, cuando nosotros nos convertimos en los del mundo, los que están en el mundo, tanto los que se autodenominan cristianos, como familias, primos, vecinos, todos, van a estar en contra de lo que Cristo Jesús nos mandó, porque no conocen este camino y porque este camino es espiritual. Y cuando yo vean que me comporto totalmente diferente a ellos y no hago las costumbres que ellos hacen, pues obviamente va a venir tribulación, va a venir persecución. Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, debemos de cuidar el rebaño y debemos de hablar siempre con la palabra. Ahora, acuérdense que no es por obras, el que convence es el Espíritu Santo, diciéndoles, por aquí está, es necesario que a través de muchas tribulaciones, fíjese bien, entremos en el reino de Dios. Ahora vamos a ver, ¿qué es entrar en el reino de Dios? Primeramente, recuerde Juan el Bautista que gritaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, el reino de Dios es el rey que Dios nos dio, es Cristo Jesús. Y ese rey gobierna únicamente a su pueblo. La voz de Cristo Jesús y la dirección es a los que han alcanzado por la fe mediante el discipulado y no menguaron y alcanzaron la estatura del varón perfecto. Entonces ya una vez que Dios nos da el ministerio, cuando ya fuimos probados, ahora le vuelvo a repetir, yo regreso de trabajar y vi a mi hijo que no salió, le dejo otra prueba, ahora lo voy a poner en mis negocios, en mis empresas, mi hijo ya tiene 12 años, 13 años, empieza a tener novia y le empiezo a dejar a mi hijo dinero botado que supuestamente no me di cuenta, le empiezo a dejar tentaciones también, lo empiezo a probar para ver si me es fiel y
y yo llego y mi hijo me entrega, luego lo pruebo de otra manera, que no sea el dinero, lo pruebo con chicas, jóvenes, mi hijo sabe que fornicar es un pecado muy grave, le pongo que lo seduzcan, etcétera, y yo voy viendo que mi hijo no cae en ninguno y que me ama. Entonces llega un momento en que mi hijo tiene una estatura y le digo, hijo, eres digno de recibir toda mi confianza y de encargarte un trabajo, de encargarte mis empresas, de encargarte esto. Así de igual manera, para poder entrar al reino, para poder ser un ministro, para poder ser gobernado ya por Cristo Jesús y que sea mi Señor, mi amo y mi dueño, y estar a los pies sirviéndole, primeramente se necesita el discipulado. Cuando soy discípulo, sí, es mi Señor, es mi amo, tengo mandamientos, pero todavía no tengo la orden de amar al prójimo. El discipulado me enseña a amar a Dios. Y el amar a Dios es cumplir todos sus mandamientos. Y sus mandamientos me enseñan a salir del mundo, me enseñan a lo que es del César y lo que es de Dios. Me enseñan a discernir entre el bien y el mal. Ahora, una vez que ya fui probado en cada mandamiento que Dios me dijo, vino la prueba para ver si soy fiel, y en el otro mandamiento vino la prueba, y terminé ya los mandamientos y los hice, entonces es cuando entonces es cuando soy escogido, ya no llamado, sino escogido. Entonces es cuando puedo entrar al reino, entonces es cuando ya mi rey me da órdenes para lavar pies. Entonces, vamos, bendito hermano y bendita hermana, la prioridad de un verdadero siervo que tiene a Dios es llegar a presentar una ofrenda a Dios como la de Abel, una ovejita gorda, una ovejita blanca para el sacrificio. Esa es nuestra tarea, y es lo que estaba haciendo Pablo y esta iglesia, ¿verdad? El que estos varones llegaran al tamaño que Dios nos mandó llegar, que es la obra de Dios. Bueno, dice entonces, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, a quien habías creído. Ahí está el orden, ahí está lo que Dios hizo, fíjese bien, nada de que una mega iglesia, y esta es la iglesia de Pablo, no, mire lo que dice aquí, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Recordemos que la palabra iglesia no habla de una construcción en la Biblia. La palabra correcta de iglesia es un grupo de hermanos con un tamaño espiritual que estén amando al prójimo, que tengan un ministerio dado por Dios y no por el hombre. Sea apóstol, maestro, apóstol no, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, obispo, etcétera. ¿Sí? Profetiza. Entonces, constituían grupos de gentes para que pudieran atender a todos los que se iban convirtiendo. ¿Por qué era necesario hacer grupos y por qué no hacían una sola congregación para atender a 500 o 2000 o 3000 hermanos como hoy hay algunas? ¿Por qué? Porque la enseñanza que Dios nos da es porque a los discípulos se les debe de enseñar. Mire, aquí le voy a poner ejemplos con ejemplos terrenales. Aquí en México, no sé, en la ciudad que usted esté o en el país que usted esté, aquí en México, en la Ciudad de México, hay escuelas de gobierno que son gratuitas y hay escuelas de paga que son particulares. Hoy bien, aquí en México, en una escuela, por ejemplo, primaria o secundaria, en una aula, en un salón, hay 40, 50, 60 alumnos a veces. ¿Ah? Pero en las escuelas de paga solamente hay 12 o 13 y hay mejor enseñanza, les meten mejor y les presentan una mayor atención, obviamente a los niños, ¿verdad? Los tienen más vigilados, más controlados, porque son grupos pequeños. De igual manera, para poder enseñar y discipular,
nos necesitamos nosotros, bueno, ya no en estos tiempos, porque estamos en los tiempos de apostasía, pero si hubiera un avivamiento, nos necesitaríamos repartir. ¿Sabe qué, hermano? Son 200 ovejas las que tenemos. Usted, por favor, se va con mi hermano en Cristo Jesús, que allá hay una iglesia, acá hay otra, y nos repartimos a las ovejitas para dar nuestras vidas todos los días y para darles una enseñanza y una supervisión correcta. Entonces, ahí, cuando hay 12 o 15 ovejitas en una congregación, se les puede poner atención a ver que alcen la mano en la enseñanza, que alcen la mano, que estén escribiendo, que estén meditando, que estén memorizando, el conocer bien a mis ovejitas. Porque si tengo 50, 60, 80, pues ¿cuándo les voy a poner atención? A todas. Entonces, es por eso que constituyeron ancianos en cada iglesia. Y ancianos, ya le he dicho yo, bendito hermano y bendita hermana, que no es aquel que tenga una edad o que tenga canas. Un anciano es aquel que ya tiene la sabiduría, un crecimiento de Dios, una sabiduría en el corazón y que pueda hablar con de nuevo la bendita palabra de Dios y enseñarla y dar un consejo de parte de Dios. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado en ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. O sea, la iglesia ayunaba también. Ahora yo ya me imagino hoy que ayunen por usted en su iglesia, ¿verdad? Y que el pastorcito o el apóstol deje de comer y deje de estar con su cafecito por estar orando por usted. A los que habían creído. Pues bueno, ellos sí, eran hombres que tenían el Espíritu Santo. Recordemos que toda la gloria es para Dios. Estamos viendo cuál es el fruto de un verdadero siervo de Dios, puesto por Dios y no por el hombre. Es lo que estamos aprendiendo. Ahora, aparte de que daban su vida, aparte de que eran ordenados, aparte de que hacían las cosas como Dios les mandaba y daban ánimo y enseñaban la verdad, aparte usaban de la riqueza de la oración, porque ahora sí que Dios nos ha dejado esta riqueza por medio de Cristo Jesús para mostrar nuestra humildad, para mostrar nuestra dependencia, para mostrar que no hemos sido mordidos por la serpiente y ser altivos y decir yo puedo con esta iglesia, sino en todo momento depender de Dios en toda situación, tanto como discípulo como ministro, y pedirle a Dios, como Salomón le pidió, que le diera sabiduría por el pueblo, y también pidió por el pueblo. Entonces nosotros debemos estar orando por todos nuestros hermanos, sí, en general, pero principalmente por los que han creído. ¿Por qué principalmente por los que han creído? ¿Por qué principalmente? Porque es más fácil que Satanás mate a un niño a que mate a un joven que ya es fuerte. Es más fácil que Satanás arrebate a un niño y lo aparte de la verdad con engaños que a alguien que ya tiene un crecimiento espiritual. Entonces, generalmente Satanás, antes de que lleguen a un crecimiento, antes de que lleguen a un entendimiento, Satanás y todos los demonios hacen todo lo posible por apartarlos de la verdad, y para eso precisamente Dios nos ha dejado un orden, nos ha dejado su presencia para cuidar y apacentar al rebaño. Es muy profunda la palabra, bendito hermano y bendita hermana. Dice en el versículo 24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Pánfila. Recordemos, Pablo no tenía mucho que había estado apedrado y no ponía de nada de que, ay doctor, debo una receta para recuperarme, ay Dios, ahorita no puedo, me voy a recuperar un mes, me voy de vacaciones. No, vemos la obra, vemos el fruto, apedrado, latillados, encarcelados, siempre. Mire, bendito hermano y bendita hermana, aprovechando, siempre para ver el fruto de Dios en un ser humano, porque la gloria es para Dios, no para el ser humano nunca. Pero quiero decirle que desde que Dios me permitió el privilegio de empezar su bendita obra, de empezar la bendita palabra de Dios, bueno, solamente en estos 15 años, sí han sido
30 días en estos 15 años, 30 días por enfermedad o por una operación, dejar de dar algunos días la palabra, 30 o 40 días, o quizás 60 en 15 años, han sido muchos, porque con dolores de cabeza, a veces con la presión alta, cuando no tenía yo una ayuda, y pues principié el evangelio en un lugar, pues ahora sí que con la presencia de Dios y con Cristo, y tenía pues una enfermedad en mis tobillos, y pues con dolor y con todo, vámonos a predicar la bendita palabra de Dios. Es lo que estamos viendo, la inclinación a la piedad, la misericordia, el hambre vuelvo a repetir, el fruto es de Dios, no es de uno. Esto es el sentir de Dios, y cuando uno tiene a Dios, nos inclina, nos preocupa, nos vamos y hacemos todo. Estamos totalmente consagrados en el campo que nos dejó Cristo Jesús, lo que estamos aprendiendo. Ahora sí dice aquí, pasando luego por Pisidia, en el 24, vinieron a Pánfila, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. Ahora, en todas estas ciudades, ¿qué hacían? Predicar, enseñar, confortar, dar ánimo. Dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ahora, desde ahí, una vez que terminaron la obra en todas esas aldeas conjuntas, bien, de allí navegaron, ya iban a un lugar más lejano. Recordemos que ya estaba llevando el evangelio Dios por medio de Pablo y Bernabé a los gentiles y con otros. De allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. Orando también, los encomendamos. Es lo que siempre, bendito hermano y bendita hermana, en cada carta y en cada epístola, es lo que Pablo siempre, que la gracia y la paz, y es también lo que yo siempre digo, los encomiendo en la gracia, porque no es por obras, porque nosotros declaramos victoria. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los encomendamos a la gracia de Dios para que la obra sea cumplida, o para que la obra que habían cumplido también, que no es por obras, porque la obra que nosotros vamos cumpliendo es mediante la presencia de Dios. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con enseñanza número 36. Yo les mando un abrazo, el beso del óculo santo, y deseo de todo corazón que esta bendita palabra dé un fruto, y ahí están los contactos. Cualquier duda que haya, bendito hermano, y cualquier tema que usted quiera que ampliemos, con mucho gusto. Soy un siervo de Cristo y un siervo de usted, si verdaderamente está en este camino. La gracia y la paz estén con ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.